¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Esto es El Corresponsal TV. Comienza aquí el programa periodístico de Canal 11 que tengo el gusto de conducir para ustedes. Y hoy es un día bonito afuera, aunque un poco frío. Dicen que va a volver el invierno violentamente a partir del miércoles. Pero bueno, hoy está lindo, así que esperamos también tener un programa lindo. Nos están viendo 11 ciudades de Canelones. Dicen que tenemos casi unas 30.000 personas disponibles, por lo menos con el televisor prendido. Vio que los marketing dice que el televisor prendido no es garantía de audición. Sin embargo, nosotros esperamos que sí. Aquí estoy pronto y con gusto para conducir este programa para ustedes. En el día de hoy les tengo preparado algo. Usted habrá oído la frase: los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra cuando va a los juzgados. La habrá oído. Tal vez hasta la dijo. Bueno, yo quiero que usted me diga al número de siempre, al 098, que hoy está disponible, como siempre. Hoy lo volvimos a conectar, está funcionando fantásticamente bien. Ya llegaron 2 mensajes, gracias. Eso nos anima muchísimo. Este tema de que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra se está convirtiendo en un tema grave, porque la primera implicada es la policía, que aparentemente llega tarde. Cuando llega, luego no sabe qué va a hacer, y cuando lo hace, le lleva un cuento al juez en vez de llevarle pruebas. Para eso reunimos a 3 expertos hoy, que no son de Canelones, pero debido a su experticia, nosotros invitamos también al jefe de policía, invitamos al ayudante Hernán López, invitamos al comisario inspector Quevedo, que es el de la zona aquí. Ninguno de los 3 podía venir hoy. Una pena, porque la policía es la mano derecha de la justicia, es la fuerza pública, y en alguna medida el problema de que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra empieza en la policía. No en toda la policía, pero cada vez se nota más. Por algo está tan de moda el CSI Miami, que hacen énfasis en lo importante que es preservar la escena del hecho. Aquí ocurrieron 2 asuntos muy importantes. Uno es el asesinato de la joven Chomnales, ¿recuerdan? En Rocha. Bueno, los disparates que hicieron con las pruebas que estaban por allí diseminadas, le caminaron encima, andaban como si fueran turistas paseando encima de las pruebas. Se arruinó el caso prácticamente. Y no solo acá. En Argentina acaba de ocurrir un hecho, si es posible, todavía más grave. Mataron a un fiscal, y hay un video que lo pasó La Nata en su programa Periodismo para Todos, donde se demuestra que hicieron lo mismo, pisotearon las pruebas. Había cantidad de personas donde tenía que haber un solo perito recogiendo las pruebas, conservando el hecho. No tocar y no dejar tocar es la máxima que se le enseña, o debería enseñárseles a los policías cuando aprenden a ser policías. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Mire, es sencillo. Si usted tiene salud y hoy tiene trabajo, hoy tiene salud y hoy tiene trabajo, yo espero que tenga familia también, lo que sigue es cuando usted sale de su casa. Y cuando sale de su casa, todos sabemos que la inseguridad pública nos hace angustiarnos permanentemente. Angustiarnos. Y como cuando ocurre un hecho, sea usted víctima o sea testigo, viene la policía y hace lo que debería hacer, que es conservar la escena donde ocurrieron los hechos, sea un hurto, sea un homicidio, sea un choque con lesionados graves. ¿Para qué se preserva la escena? Justamente para eso. Porque a veces hay algunas pruebas y algunos protagonistas que fugan del lugar, se van del lugar. Para traerlos de vuelta al lugar, aprenderlos y someterlos a la justicia, se necesitan recurrir a los elementos que haya en la escena del hecho. Por eso dije, CSI Miami se ha puesto de moda en todo el mundo, porque cada vez más la prueba científica es la que reina en un juzgado. Pero la encargada de eso es la policía. Y cuando el policía común y corriente, el de la gorra y el palito, vio que va al lugar, no sabe qué hacer, porque no le enseñaron. Y cuando por casualidad alguien que sabe, recoge algunas pruebas, pero resulta que en el juzgado o no son suficientes o no son las que el juez necesita para condenar a la persona que es detenida, cuando hay algún detenido. Entonces la seguridad pública tiene que ver con los hechos posteriores al delito, donde pudiera ser usted una víctima, o yo, que ya lo he sido 3 veces, en plena vía pública, a la luz del día. Y claro, a mí ya me pasó. Yo tengo la mitad de la angustia que tiene usted, porque si a usted nunca le pasó y le puede pasar, esto que le vamos a relatar hoy puede interesarle. Sin embargo,
le vamos a dar un respiro para que piense en esto. En un momento le vamos a presentar algo que a toda la audiencia le gustó tanto, que vamos a presentarles una nueva entrega de Reconociéndonos. ¿Qué es Reconociéndonos? Bueno, es una filmación amable que hizo TV Ciudad con su equipo de producción, viniendo a algunas ciudades de Canelones, que a ellos les parecieron importantes, interesantes. Una de ellas es Soca. Soca es una ciudad donde estuvo TV Ciudad y produjo un video que le vamos a presentar inmediatamente después de esta pausa. Y enseguida van a ver estos tres expertos que hemos invitado hoy, no han llegado todavía, espero que sí, si no, igual tenemos material preparado. Enseguida le vamos a presentar, como dije, enseguida de la pausa, ese video que del equipo de TV Ciudad, ellos lo titularon Entornos. A nosotros nos pareció más apropiado retitularlo Reconociéndonos, o sea, viéndonos de nuevo a partir de personas que no son de Canelones. En un momento recomenzamos con el Corresponsal TV. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, el Corresponsal TV. Solo Canelones. Todo Canelones. Amigos, los espero todos los lunes desde las 21:30 en Porque Esto es Asunto de Todos, en la 6ª temporada, para compartir todos los temas de la actualidad local, departamental y nacional. Los espero. ¿Querías deportes? Canelones Deportivo. ¿Querías más deportes? Canelones Deportivo. Desde el 5 de marzo, de 18 a 20, Canelones Deportivo. La opción en deportes, Canelones Deportivo. Amigos de Tango Bar, les habla Tito Cabral, para invitarlos todos los domingos a la hora 14 a disfrutar del buen tango. Los quiero mucho. ¡Viva el tango! Como digo siempre. Amigos, los espero todos los lunes desde las 21:30 en Porque Esto es Asunto de Todos, en la 6ª temporada, para compartir todos los temas de la actualidad local, departamental y nacional. Los espero. ¿Querías deportes? Canelones Deportivo. ¿Querías más deportes? Canelones Deportivo. Desde el 5 de marzo, de 18 a 20, Canelones Deportivo. La opción en deportes, Canelones Deportivo. Amigos de Tango Bar, les habla Tito Cabral, para invitarlos todos los domingos a la hora 14 a disfrutar del buen tango. Yo siempre viví en Sauce y antes vivía en otra casa, en el mismo patio de mi casa, que ahora es el parrillero. Cumplí los 14 años acá en Sauce, a mediados del siglo pasado, en el año 49. Y vine, después me enamoré de mi esposo, me casé y mis padres volvieron para Montevideo. Acá nacieron mis hijos, se están criando mis nietos. Amo a Sauce, sinceramente me siento que soy de Sauce.
mi madre es chilena, entonces en el momento que se tuvo que exiliar por la dictadura, tuvo dos opciones, que fue ir a Australia o acá a Uruguay. Terminamos acá después de varias vueltas. Yo nací acá. Sauce es para nosotros sigue siendo el pueblo, por más que desde hace unos años ya es ciudad, muchos años. Es nuestro pueblo, más allá de si es lindo o es feo, es tu vínculo. Sauce es muy lindo, puedes hacer muchas cosas y no como en otros lugares que pasan muchos autos y acá no tanto. Sauce es básicamente un pueblo del interior. Como muchos pueblitos de Canelones, caminas 5 cuadras y estás en el medio del campo. Tiene un eje que es como todas las ciudades del Uruguay, que es la plaza con la iglesia. Y es básicamente donde se concentran todas las obras. Si salís 2 cuadras ya te das cuenta que empiezan los ranchos, las casas con jardines grandes. Pero es lindo. Se trata de mejorar de última. Pero sigue teniendo eso de pueblo que está bueno que no se le vaya. Porque por ahí hay muchas ciudades creciendo, como la ciudad de la costa, entonces precisamos que siga existiendo esa esencia. Sauce creo que tiene como particularidad no solo su planta urbana, sino su área cercana, que se caracteriza por establecimientos chicos, generalmente de producciones vinculadas a la granja, sobre todo el tema a los viñedos. Hay bodegas y viñedos muchos en la zona. Y establecimientos chicos que hacen que viva mucha gente en el área rural, digamos. Sauce es una ciudad del interior, pero más bien apéndice de Montevideo, te puedo decir. Casi que una ciudad dormitorio, puede ser. Sí, bien. Todo bien, sí. Ni hablar. Exacto. Bueno, dale para acá. Sin bagazo. El sauceño, en algunos aspectos, es semejante a un habitante más de Montevideo. Se mantiene esa cosa de cuestión casera, de tener esa costumbre de tener el cerdo y el vacuno y hacer la carneada y tener tus productos caseros, tener en lo posible conseguir los quesos también caseros. O sea, una cuestión que tiene que ver mucho con el campo, pero en cuanto a la formación, después lo que tiene que ver con una cuestión cultural y demás,
muchas veces me recuerda a un barrio más de Montevideo. Gente de Sauce es muy buena, no como de las películas, que a veces son malas. Uno conoce a todo el mundo, pero tampoco se da ese tema de las noticias corren rápido y todo eso, no. Porque al estar, yo creo, dentro de la zona metropolitana, la gente se mueve diferente, pero como que integra las dos cosas. Integra el hecho de estar cerca de la capital, pero de al mismo tiempo ser un pueblo del interior. ¿Quieres que te diga lo que es para Sauce lo que es característico el 19 de junio? Se siente que Artigas es nuestro. Cuando yo era chico incluso se discutía todavía si Artigas había nacido o no en Sauce. Después se supo que eso no era correcto, pero bueno, siempre se mantuvo la fiesta tradicional. Bueno, ahora se sabe que Artigas nació en Montevideo, pero acá se sigue, la gente como que se empeña en decir que acá está el pueblo de Artigas. Entonces eso construye una concepción de igualdad, ¿no? De unión entre la gente, que está bueno. Esta área de acá, esta área rural, cuando uno empieza a ver las escrituras de hace cientos de años, figuraba como puntas del sauce solo. Me imagino que en un lugar habría algún sauce solo y de ahí tomó el nombre y después se mantuvo. No sé por qué se llama Sauce. Creo que Sauce viene del sauce solo, pero nunca me puse a investigarlo mucho. Yo creo que Sauce se puede llamar Sauce por el árbol. Básicamente por la misma razón que Canelones se llama Canelones. Pero tratando de hacer memoria nunca me enseñaron por qué Sauce se llamaba Sauce. Los uruguayos creo que somos, ante todo, nostálgicos. Seguramente tenga que ver con ser un pueblo, sobre todo, de migrantes, ¿no? Me parece que esa cosa de estar siempre pensando en una tierra que no sabes en qué momento fue tuya y cuán tuya. Los uruguayos son buenos porque casi nunca pelean. Los uruguayos en general pienso que somos solidarios, que somos inquietos, que nos gusta crecer culturalmente. Yo creo que no es un pueblo chato, es un pueblo que va para adelante. El uruguayo es una combinación muy extraña, ¿no? Es como todas las influencias que han tenido los diferentes países para construir su sociedad están totalmente unidas. Por darte un ejemplo, no sé, la arquitectura muchas veces es muy francesa, la sociedad muy italiana, las costumbres muy españolas, pero también muy africana. También, aunque no tengamos indígenas, tomamos bastante el tema en cuenta. Por eso, por ejemplo, somos conocidos en el ambiente futbolístico como el charrúa.
La amistad creo que es una de las cosas por las que somos humanos. Los amigos no los elegís por si es lindo, es feo, si es inteligente, o si tiene dinero, o para mí eso no va. O sea, a veces no sabes por qué. Los amigos juegan, uno invita a la casa, hacen pijamadas, se ríen. Si se lo tenés que explicar en pocas palabras a una persona, siempre le vas a decir algo genérico como la amistad es una relación entre dos personas que se llevan bien, que tienen gustos comunes, que tienen intereses comunes, y que fueron unidos por alguna circunstancia en la vida. Pero a veces la amistad va más allá, y uno lo puede notar entre la amistad entre un niño y un perro, por ejemplo. Es una relación universal que está más allá de lo que podemos entender, yo creo. Y es algo que tenemos que valorar, es esas cosas que tenemos que valorar incluso si no las entendemos. Y la amistad es algo que se siente desde el fondo del corazón y que tú lo sientes y la vives. Pero es una cosa de ida y vuelta. A veces te llevas desengaños. A veces tú puedes sentir la amistad y vivirla y de repente, bueno, es como un desengaño de amor. Pero la amistad es algo que es muy importante y hay amistades que perduran a lo largo de toda la vida. Los humanos se volvieron o se perdieron. Sí, porque nos queda medio lejos, ¿no? Por eso.
alegre. Si no te apuras, te gano. Bueno. Yo creo que la política es cada una de las decisiones, de las opiniones que toma el ser humano como conjunto. O sea, cada vez que sale de la individualidad de su propia persona, está haciendo política. Me parece que es un error decir no me interesa la política o no quiero saber de política, porque nuestro futuro está ahí. Pienso que la política es algo que si tú lo sientes y estás embanderado con algo, lo tienes que vivir, no tanto que decir. La política yo pienso que es como algo relacionado sobre Artigas. Es como un lago. ¿No? Es un lago. No había un lago. Y él dijo que mañana no podía venir, entonces como para que no quedara fuera, esto fue como muy rápido. Y ellos ya se habían quedado en juntar a las 6 en la casa de Cristian. Rodrigo. Ya está, Rodrigo, Maru está acá, Nahuel, Paula, con eso nos vamos a filmar ahora. Cristian no lo ubiqué, Manuel está, Bruno lo manda por mail. Bueno, pero entonces, a ver, ella lo puedes cantar en primera parte y volverlo a cantar en señales de señas. O sea, no tiene por qué ser un cuadradito abajo. Sí, a vos lo notamos. No sé si a ella lo que falta. Sí, de ella lo notamos a la prepo. Era. Rodrigo, te vas a hacer un campamento 3 días. A mí me gusta vivir acá porque yo entiendo el idioma de la gente. Cuando me preguntan, nunca digo que soy pasiva ni que soy jubilada, digo que soy agente comunitario. Ser agente comunitario es sentirte que sos parte de esta comunidad. Entonces, para mí, Sauce es mi comunidad.
es tu vínculo. Ahí tenés los amigos y tratás de que sea lo mejor, y cuando ibas a otro lugar, sobre todo a otros pueblos, bueno, Sauce era el mejor pueblo que había. Creo que eso le debe pasar a los ciudadanos de cada lugar. Me parece que es una cuestión que empezás a quererla con el tiempo. Si me voy en el momento de que me vaya, lo voy a extrañar como el lugar en el que viví toda mi vida. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV. Solo Canelones. Todo Canelones. Señores y señores, me confieso, me equivoqué. Ustedes ya están acostumbrados a mis errores. Eso que estaban viendo es la querida ciudad de Sauce, en el corazón de Canelones, la ciudad de la familia Artigas, donde tenía sus campos la familia Artigas, y ahí nació mi diario El Corresponsal en el año 2004, acompañado de un grupo de personas que son muy queridas para mí todavía. En ese lugar nació El Corresponsal. Por eso hoy, que quería brindarles lo de Soca para dejar lo de Sauce para otro día, le brindamos lo de Sauce. Bueno, brindado está. Abrimos en este momento un segmento nuevo. Nosotros tenemos programados 30 segmentos y hemos utilizado 8 o 9 debido a las circunstancias. Ya conocen el vote por mí cuando pasaron las elecciones municipales, conocen el quórum, que son los asuntos parlamentarios, conocen poder municipal. Hoy abrimos otro que se llama Asamblea Pública. Es un anhelo que teníamos de que cuando hay un hecho público notorio, traer a personas que sepan mucho más que nosotros para ayudarlos a ustedes a tener opción. Porque como decía un viejo maestro de periodismo mío, la misión del periodista es reducir la incertidumbre del lector, en este caso del televidente. Como decía al principio de uno de mis programas, si usted tiene 10 problemas, ve este programa y tiene 11, no le sirvió. Este programa le tiene que ayudar a usted a tener 9 problemas. Uno de los problemas graves es la inseguridad pública, todos lo sabemos, y yo la he sufrido, tal vez usted también. Cuando eso sucede, ocurre un hecho delictivo, que es en el peor de los casos, se llama la policía viene, casi siempre después que ocurre el hecho, pero puede que ocurra y en ese momento llegue, con lo cual sería una gran cosa, y ese evento se debe congelar en el tiempo para que sea juzgado. En general mandan a cualquier policía con la gorra y el palito de un arma va hasta el lugar. Luego empiezan los problemas. ¿Por qué?
Porque quien va a decidir quién es culpable o inocente en ese caso, sea un hecho civil, penal, lo que sea, pero básicamente el hecho penal, que es el que duele porque se paga con cárcel, ese policía que llega al lugar la mayoría de las veces no sabe qué va a hacer. Esto es opinión personal mía, no de las personas que me acompañan hoy. Muchas veces no sabe qué hacer. Toca y deja tocar la escena del hecho. Ahí empiezan los problemas. Luego esa prueba se releva, o sea, se lleva a la seccional, llega al juez, enterado por el superior del caso, y el juez, obviamente, dispone de lo necesario, tráigame a fulano, 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 y el relato del hecho con lo que serían las pruebas primarias del lugar. Se entera al fiscal, y el fiscal, de acuerdo a lo que ve, decide acusar o no, llevar adelante el caso. Ese es más o menos, desde el punto de vista periodístico, no estrictamente procesal, lo que ocurre cuando algo le pasa a usted o a mí en la calle. Puede ser en nuestro hogar también, pero básicamente hablemos de la calle, que es el ámbito público. ¿Y cuál es el problema? La famosa frase que dije al principio del programa. Usted y yo alguna vez hemos dicho, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Eso a las personas que son operadores del derecho, desde los policías, pasando por los superiores policiales, llegando al juez, pasando al fiscal y hasta el abogado defensor, y a veces los peritos, les duele muchísimo. Pero el problema es que si yo no le enseño a mi mano derecha el botón que tiene que apretar aquí, no importa que yo sea muy inteligente, si mi mano no me obedece o no sabe lo que va a hacer, va a ser una embarrada, hablando pronto y mal. Entonces, uno de los problemas que tiene la justicia hoy es que los jueces no pueden condenar a quien parece ser a veces no saben condenar, pero bueno, no pueden, porque tienen pruebas insuficientes llevadas por la cadena de operadores del derecho que tienen que llevarle al juez las pruebas. El peor problema tiene el fiscal, que tiene que decidir acusar o no en base a esas pruebas. Por eso hoy hemos convocado a El Corresponsal TV a 3 expertos en diferentes áreas. Uno, a mi izquierda, el señor Fernández Dobat, ex fiscal penal, muy reconocido, 30 y pico de años en el Poder Judicial, creo que toda su carrera en penal, o casi toda su carrera en penal, donde se hizo muy conocido, le tocaron casos muy difíciles. Hoy está jubilado, pero igual sigue como cualquier abogado, viendo a la justicia permanentemente. A su izquierda está el señor Fernández Vicente. Coinciden los apellidos Fernández, pero no son familiares. Verán que son bien distintos. El señor Fernández Vicente es un profesor universitario de Derecho Procesal, si no me equivoco, en la Facultad de Derecho, o sea, forma a futuros abogados, entre otros profesores. Y en la punta de la mesa de saco gris, el perito semiólogo judicial, el señor Washington Silveira. Este perito es uno de los mejores que tiene el Uruguay. Esto es una opinión personal. Hace poco fue entrevistado por BTV. Mi colega Gabriel Pereira le hizo una espléndida entrevista. Yo espero llegar a ese nivel con ayuda de mis contertulios hoy. Este segmento, como dije, se llama Asamblea Pública, porque son personas que saben mucho y vienen aquí a compartir con ustedes y conmigo los conocimientos que tienen acerca de las pruebas que hacen que un delincuente quede dentro o salga. A ustedes y a mí nos preocupan esas pruebas. Usted me dirá, lo primero que quiero es que llegue la policía a tiempo y que aprenda a alguien. Sí, yo lo sufría eso. Pero bueno, supongamos que la policía ya llegó y que están por recoger las pruebas. Yo voy a leer las 12 preguntas que tenías para estos expertos. Ellos van a elegir cuál quieren contestar. La primera pregunta es, ¿qué medida habría que adoptar para disminuir estas fallas procesales? ¿Qué medidas aconsejaría a usted respecto de la investigación penal? Y en la presentación de pruebas en los juicios penales, ¿cuáles sugeriría? ¿Qué opina de los cambios del nuevo Código del Proceso Penal? En delitos cometidos contra la integridad física, especialmente en legítima defensa invocada y o corrupción, ¿qué importancia le da a estos hechos? ¿Qué importancia tiene la determinación de los hechos en el juicio penal? ¿Cuál es el defecto básico del sistema penal inquisitivo escrito respecto de la determinación de los hechos? ¿Qué diferencia hay entre el juicio oral acusatorio y el previo por el nuevo Código del Proceso Penal? ¿Son jueces, fiscales y abogados expertos en la determinación de los hechos? Ya termino. ¿Los ciudadanos legos tienen menos capacidad que un juez para determinar los hechos probados en un juicio? ¿Usted o yo? ¿Tenemos menos capacidad? ¿Qué rol juegan los peritos en la determinación de los hechos?
Acá tenemos uno, así que probablemente sea la pregunta que él elija. ¿Cuál es el problema que presenta al recurrir a los peritos en todos los juicios? O que presenta, si se recurriera permanentemente a los peritos como ayuda inmediata del juez, ¿qué pasaría? ¿Cómo orientar finalmente? La pregunta final es, ¿cómo orientar a los participantes del sistema de justicia respecto de la acción probatoria? Bien, estas preguntas fueron elaboradas con una pequeña ayuda de mis amigos. Así que les voy a presentar el señor ex fiscal penal Fernández Dobat a mi izquierda. Como dije, allí en el centro de mis dos invitados de camisa celeste, se parecen mucho entre ellos, excepto que uno tiene cabello negro. Es el profesor universitario Fernández Vicente y, como dije, el señor, a ver si está atento, Vasito Silvera, en la punta de edad. Bienvenidos a todos. Le pedimos a nuestro control de emisión que nos ayude con un video que tenemos para ayudar a los televidentes. Este video lo que pretende hacer es recordarles a ustedes de qué estamos hablando. Este segmento se llama Asamblea Pública y lo que van a ver detrás de nosotros en la pantalla gigante son hechos que se parecen a la colección, análisis y promoción de la prueba ante el juez. Pero no son hechos del Uruguay. Por las dudas les digo, van a ver mucha tecnología, no se embalen, porque aquí en Uruguay hay menos tecnología y tal vez los hechos no proceden como están descritos allí. Voy a comenzar por el señor ex fiscal penal, Fernández Dobat. ¿Cómo está, fiscal? Muy bien, muy bien. Yo le sigo llamando fiscal a usted, pero usted está jubilado. Sí. De todas estas preguntas que yo enuncié, ¿cuál le parece la más pertinente para, desde el punto de vista de su experiencia, comenzar a responder? ¿Cuál es el punto que a usted le parece más interesante? Empezamos por la etapa de la investigación, Ajá. que es cuando se detecta un delito. Y aquí quiero referirme no solo a la recolección de las evidencias físicas, biológicas en la escena del hecho, para lo cual hay todos protocolos que a veces no se cumplen, pero si se cumplieran, asegurarían una buena prueba. ¿Quién debería cumplirlos? ¿Qué? ¿Quién debería cumplirlos? Lo debe cumplir la policía que llega al lugar del hecho. Al lugar del hecho. Después la técnica sí se llama. La técnica sí llega, y bueno, y también los jueces, porque a veces los mismos jueces también pueden estropear la escena del hecho si no siguen el protocolo. Mire usted. Bueno, pero me voy a referir no a la prueba de evidencia física, para la cual hay protocolos muy bien diseñados, de acuerdo a la ciencia, sino también a la evidencia de los testigos presenciales. Esos que dicen que vieron. Esos que dicen que vieron. Porque y que además están dispuestos a declarar. Usted sabe que el problema fundamental no está en los testigos que mienten, sino el problema fundamental es los testigos de buena fe. Con una percepción. Que perciben un hecho y que luego tienen que declarar. Esa evidencia se registra en la memoria del individuo. Ajá. Y esa memoria es tan frágil como las evidencias que están en la escena del hecho. O sea que si se le pregunta mal, si tiene la influencia de otras personas alrededor, a veces de buena fe también. Sí, claro, claro. Amigos que conversan con él. Presunción de buena fe. Ahí está. La memoria se va incorporando esa nueva información y él no se da cuenta de que está contaminada. Él no es capaz de discernir qué es lo que vio realmente de lo que se le agregó. Pero doctor, ¿no se le puede colocar un chip a la persona y sacar eso y traerlo directo a la computadora antes que se altere? No es una cámara de video. No se puede. Ah, bueno. Lo peor de todo es que va con seguridad y dice, ese fue. Ese fue. Y que usted dice, bueno, no me preocupa tanto un error de ese tipo, pero cuando nosotros condenamos a una persona que no fue, dejamos libre al verdadero delincuente, que va a seguir cometiendo delitos. ¿Te recuerda, señora, cuando se dice, prefiero que haya un culpable libre y no un preso inocente? Ahí lo tiene. El fiscal acaba de decir. O sea que es tan grave el hecho de no condenar a alguien que cometió un delito como el hecho de condenar injustamente a alguien que no cometió. Claro. Entonces, para esa evidencia de testigos presenciales debería seguirse un protocolo también riguroso. ¿No hay protocolo? Habría que profesionalizar a la policía más en esa área. Ustedes saben que policía técnica hemos llegado a un nivel muy alto en Uruguay. Pero en cuanto a la toma de declaraciones de los testigos, seguimos con los viejos métodos tradicionales que en el olfato del policía se pueden servir para los delitos sencillos. Los jurídicos que le llaman. Cuando uno va detenido. La gran masa de delitos sencillos, que la gran infragante, y bueno, para eso sirve esos métodos tradicionales de preguntar. Pero cuando estamos en delitos complejos, en los cuales hay pocos testigos, poca prueba,
aquí se requieren técnicas más profesionales para tomar entrevistas. Y no está preparada la policía en su opinión. Y la opinión. policía no está preparada para eso, porque seguimos con los métodos tradicionales que se transmiten de generación en generación. Sí. Lo que le llaman la práctica policial, que se da en el lugar donde el policía común se forma y también en la escuela de oficiales. Ahora, si usted va, por ejemplo, a Estados Unidos, a otros países del primer mundo, usted ve que las academias... Hay interrogadores expertos. Se llama técnica de entrevista. Ya no se habla más de interrogar, sino de entrevistar. Porque entrevistar empieza por escuchar a la persona. Ajá. No hacerle preguntas. No por preguntas para arrancar cosas, sino primero escucharlo y después de escucharlo, de ahí derivar ampliación y aclaración de las preguntas. Tenemos que proponerle al semiólogo que se prepare en eso porque parece ser una persona muy alta. Doctor Fernández Vicente, ¿cuál de las preguntas le parece más apropiada para introducirnos en el tema de la acción probatoria, que es el tema de hoy? Bueno, a mí me resulta particularmente interesante de las preguntas que hizo la referente a la capacidad o aptitud para valorar la prueba reunida por los técnicos, juristas, sea en el rol de juez, de fiscal o de abogado, y por el público, por los legos, por los ciudadanos. Muchas veces se piensa... Los honorables testigos. Muchas veces se piensa que por el simple hecho de haber pasado años en la magistratura, en la fiscalía o en la defensa penal, se desarrollan actitudes y en realidad, en vez de desarrollarse actitudes, pueden haberse acotado a rutinas. La importancia de la técnica, de la actitud elaborada, desarrollada académicamente para aplicar procedimientos técnicos, está en la etapa que señalaba el exfiscal, o sea, en la policía cuando está haciendo las averiguaciones. Pero cuando llega el momento de valorar esa prueba, ahí tiene que intervenir la sensibilidad normal y media del ser humano que integra la comunidad donde se están desarrollando estos hechos. Esto es de cualquier ciudadano. Cualquiera tenemos la actitud y la sensibilidad para determinar si esa prueba nos convence razonablemente o no. Entonces, la parte del desarrollo de la actitud técnica está antes, en la preparación de la prueba, en la presentación de esa prueba ante quienes van a resolver. Y si los que van a resolver... Sí, el fiscal o el juez, cada uno en su campo. Puede ser un funcionario público. ¿Ah, sí? O puede ser el pueblo. Y entonces aquí tenemos la alternativa. Lo veo venir a usted. Un juez técnico o un jurado popular. Me parece que vamos a tener que hacer la pausa ahí. El semiólogo, ¿qué pregunta le parece más pertinente contestar en este bloque? Bueno, yo escogí como la pregunta más interesante, la que dice qué importancia tiene la determinación de los hechos en el juicio penal. Porque para que todo el encuadre jurídico sea aplicable, primero hay que tener bien fijados los hechos. Ajá. O sea, el encuadre jurídico se aplica a los hechos que se pudieron determinar en el caso que se trate. Y por lo tanto hay que separar todo lo que es el bagaje jurídico, el conocimiento jurídico, de lo que es la investigación propiamente de los hechos que van a ser sometidos al encuadre jurídico. Por eso me parece que es una pregunta interesante, porque ¿qué sucede? Los operadores judiciales, jueces, fiscales, defensores, ahí tiene uno, no se especializan en determinar hechos, lo hacen empíricamente en el ejercicio de sus roles, pero no hay una formación específica en cómo se analiza una situación que acontece en la sociedad y que es después sometida a los... ¿Usted sí tiene esa formación, semiólogo? Los peritos nos especializamos en un área determinada. En periciar determinados hechos. O sea, a todos los peritos normalmente se nos fija un objeto pericial. Nos especializamos en analizar ese objeto. ¿En su caso? En mi caso es interesante la pregunta que usted me hace porque la semiótica estudia los procesos de producción de significación y sentido. Y todo acontecimiento social es un suceso que produce significación y sentido. Interpretar ese suceso y los significados que emergen de ese suceso
van en auxilio de la interpretación posterior que... Así que empíricamente cuando la persona dice para mí esto tiene sentido, está apoyándose en conocimientos que no tiene pero que intuye. A ver, el proceso de lo que se llama semiosis, el proceso de significar lo hacemos todos, lo hace usted, lo hace el fiscal, lo hace él, como docente. Lo estamos haciendo ahora en este momento. Lo estamos haciendo en este momento. Promovemos una comunicación para un fin. Todos participamos del proceso de significar. Pero el proceso de significar es objeto de estudio especializado que lo hace la semiótica. Mucho más en los casos penales. Cuando un juez significa un hecho y significa un caso y lo somete a las normas, en realidad está significando un hecho y luego está significando las normas y está viendo cómo puede, en el caso penal, por ejemplo, hacer la llamada adecuación típica, es decir, si un hecho determinado encuadra dentro de lo que es una figura de tipo penal y cómo se le aplica. Pero ahí viene el problema más interesante, la prueba. En eso estamos. En un momento volvemos con Asamblea Pública. Estamos aquí reunidos con 3 expertos de diferentes campos tratando de decirle a usted por qué los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. Siempre le responden lo mismo. Es por la prueba. No tengo prueba. Las que me trajeron están embarradas. Son pruebas sucias, son insuficientes, son inacabadas, son pésimamente presentadas. Ya veremos de dónde sale toda esta historia después de esta breve pausa. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV. Solo Canelones. Todo Canelones. Amigos, los espero todos los lunes desde las 21:30 en Porque esto es Asunto de Todos, en la 6ª temporada, para compartir todos los temas de la actualidad local, departamental y nacional. Los espero. ¿Querías deportes? Canelones Deportivo. ¿Querías más deportes? Canelones Deportivo. Desde el 5 de marzo, de 18 a 20, Canelones Deportivo. La opción en deportes, Canelones Deportivo. Amigos de Tango Bar, les habla Tito Cabral para invitarlos todos los domingos a la hora 14 a disfrutar del buen tango. Los quiero mucho. ¡Viva el tango! Como digo siempre. Canelones tiene todo y se sabe de todo menos de lo que pasa en una ciudad vecina. Por eso desde hoy, El Corresponsal TV. Solo Canelones. Todo Canelones. El problema que tenemos la mayoría de los periodistas entrevistadores es que queremos que nuestros entrevistados tiren bombas, pero casi nunca lo hacen porque ellos tienen un pasado, un presente y probablemente un futuro, si es que están en una carrera. Si son universitarios, mucho más. Sin embargo, de vez en cuando aparece una bomba. El señor perito que estábamos hablando recién, en este segmento llamado Asamblea Pública, nos están diciendo qué diablos pasa con la prueba. La famosa prueba por la cual un juez no puede condenar a alguien que parece, especialmente para la persona que sufrió el evento, parece culpable. Los peritos son la inmediata ayuda que tiene el juez, porque el abogado argumenta. El fiscal acusa, básicamente es eso. Obviamente el abogado defensor argumenta a favor de su defendido. Pero el perito debería ser un tercero por fuera que le dice al juez: yo opino esto de acuerdo a lo que se me ha presentado. El perito que tenemos hoy invitado nos dice que él quisiera una policía judicial. Y yo le digo: sí, yo quiero ser lindo y ser millonario. Y tener pelo. Yo también participo en la idea que el Uruguay debería convertir a la policía científica, que le llaman ahora, en policía judicial. Que no dependa del Ministerio del Interior, sino que dependa del Poder Judicial. O tal vez de otro mando, perito. ¿De qué mando le gustaría a usted que dependiera? Y todo depende, cómo se puede... No, como dice Jarabe de Palo, todo depende. Claro, todo depende, porque depende de quiénes. ¿De qué depende? Depende de los legisladores, cómo quieren instrumentarlo, si alguna vez lo quieren instrumentar. Bueno, supongamos que sí. Vio que ellos siguen la línea del agua. Lo más probable es que diga la policía científica se traslada. Podría mencionarse un Ministerio de Justicia, por ejemplo. Yo le dije que iba a tener una bomba, ¿vio? Podría mencionarse que dependa directamente del
la Suprema Corte de Justicia con algún organismo creado a esos efectos. Es lo que se ha dicho casi siempre. Pero en el nuevo código, por ejemplo, se prevé que el que va a dirigir la investigación sea el fiscal, y el fiscal no está en el Poder Judicial, está en el Ministerio Público, Poder Ejecutivo hasta ahora. Ya le vamos a preguntar al fiscal qué opina de eso. Por eso digo, el legislador tiene que pensar cómo, si algún día la quiere instrumentar, en cuál de los poderes la quiere instrumentar. Sería más útil, más pertinente. Porque tenemos un sistema de poderes del Estado. Claro. Entonces, la Policía Judicial, ¿a qué poder debería pertenecer? La palabra lo dice. Yo lo que digo si es judicial, debería ser de la justicia. Claro, judicial porque opera en el sistema de justicia. Bueno, por eso. Judicial sería que pertenece al sistema judicial, y sería, o sea, el Poder Judicial. Pero si los fiscales dirigen la investigación... ¿Qué sentido tendría que su mano derecha estuviera en otro lugar? Entonces está en otro lugar desde el punto de vista de la, muy cierto, buen razonamiento. Relación jurídica. Usted eligió otra pregunta, ¿verdad? Para complementar su participación. Sí, no, yo quería terminar esta idea de la Policía Judicial y por qué. Yo creo que la policía tiene especialización o la formación es en prevención, disuasión y represión de los delitos. Y allí es donde está su fuerte, me parece. Y creo en lo personal que debería abocarse la policía a esa tarea. Y la investigación que es el acumular la suficiente información para poder llevar pruebas a la justicia, debería estar en otra área. Entre otras ¿Policial cosas, también? ¿Policial también? En otra área, cuando digo policía judicial, evidentemente le estoy dando un rol investigativo a esa. O sea, no la tenemos. Usted no la tenemos. Usted la aspira a tener. Hoy por hoy aspira como ciudadano. La misma policía que tiene la función de prevenir, disuadir y reprimir es la que siga con eso. Que siga con eso. Pero a ver si nos entendemos. En el esquema social de funcionamiento de estas situaciones y de estas relaciones que se van produciendo en la operativa de cada día de la policía, se habló en alguna oportunidad de descomprimir la corrupción policial. La corrupción policial no se produce por la disuasión o por la prevención o por la represión del delito, se produce por la investigación. Por la investigación, porque es donde se adquiere la información. Y la policía se corrompe con la información que dispone, no se corrompe con las otras actividades. Con llegar tarde o temprano a un hecho. O por pegarle más o menos a un detenido que se desacata. No es una bomba, pero el tema de la corrupción es un hecho que ha preocupado siempre a las autoridades de todos los... No, la bomba fue la del Ministerio de Justicia, que usted sabe que tiene pésima reminiscencia. Esta sería otra bomba. Pero no van a tener más remedio, porque además al darle la potestad al fiscal ya están de alguna forma separando esa parte, ¿verdad? Hay cosas que pero vayamos a la pregunta, porque si no se nos va el tiempo. En un terreno confuso, ¿verdad? ¿Cuál es su misión dentro del proceso judicial, que creo que es la que usted había elegido? La otra pregunta sería, ¿qué rol juegan los peritos en la determinación? Nadie más que usted puede hablar de eso. Me comprende las generales de la ley, pero bueno, el rol de los peritos son auxiliares de la justicia, son auxiliares del juez, en aquellas áreas donde el juez no puede por sí mismo entender sobre un determinado aspecto. Solo del juez, no del fiscal, ni de la parte. En el actual esquema, hasta donde yo alcanzo a distinguir, el perito, si bien puede actuar a instancia del fiscal o a instancia del defensor, el director del proceso es el juez. Y los informes, los peritos los elevan a los jueces. Cuando les son pedidos. El decisor es el juez. Entonces nosotros elevamos un informe para que el juez lo valore. Va a dar todas las garantías procesales, dándole vista fiscal y dándole conocimiento al defensor para que cada uno opine desde su lugar. Ahí Pero en realidad el perito se dirige al juez. Aclaremos que la pericia, aunque usted haya puesto el alma en eso, no obliga al juez ni a decidir en la línea de su pericia ni en contra de ella. Las pericias tienen una peculiaridad que no son vinculantes, es decir, no obligan al juez a fallar en la dirección del dictamen pericial. Lo que ocurre es que está previsto que cuando el juez se aparta del dictamen debe fundamentar. La experiencia dice que la mayoría de las veces se apartan del dictamen y no fundamentan. Eso lo digo con propiedad porque lo he visto muchas veces. ¿Y dónde dice eso que el juez tiene que fundamentar con esa parte de la pericia? La norma establece que hay que fundamentar si se aparta. Cuando no tiene en cuenta una pericia debe decir por qué, si es que tiene argumento. Claro, si se aparta de un dictamen pericial, el juez debe fundamentar. Claro, porque si no, ¿para qué me llamó? ¿No? Si es conteste con el dictamen, también fundamentará en la sentencia, ¿verdad? O en el que de acuerdo a lo proceso que se trate. Mire usted. O sea, en realidad esto es ¿por qué la importancia de fundamentar cuando se aparta? Porque entra en contradicción el fallo con la orientación de la pericia. ¿Será por eso de la valoración global de la prueba? La valoración global de la prueba es del juez. Por eso digo, entra su pericia en ella. Y la pericia es un elemento más de valoración, no es el único. ¿Perito, a usted le pagan por esto?
Quiero decir, no por venir al programa, ¿a quién no le pagamos? Las pericias sí, se perciben honorarios, excepto los funcionarios públicos que son convocados de oficio por los jueces. Es decir, el artículo 200 del actual. Si, por ejemplo, hubiera un contador en la Suprema Corte y fuera convocado a los efectos de dictarse su pericia sobre un asunto... Hay un artículo que impide a los funcionarios públicos percibir honorarios cuando son convocados de oficio por el juez. Esto implica que es el juez el que convoca al perito. No es su caso. Si es el fiscal que pide la intervención del perito o la defensa, eso no corre, ¿verdad? A usted se lo convoca, usted acepta el encargo y luego lo vierte, se expresa y cobra. ¿Quién le paga? ¿El Poder Judicial? Depende de la parte que solicita. Sí, estamos hablando de juez. Debería pagar la parte que solicita la pericia. En el caso de juez, que es el más en habitual. El caso de estamos hablando en materia penal. En materia civil, por ejemplo, las partes se pueden poner de acuerdo en que ambos... ¿compartan? Claro, las dos partes en pugna pueden estar compartiendo los costos periciales. Mire usted, el doctor, profesor universitario Fernández Vicente, ¿a usted le ha tocado solicitar la pericia de alguien en algún asunto que haya defendido? Sí, por cierto. Pero hay algo que me preocupa de lo que estábamos... Vayamos a eso, a la lista de preguntas, sí. La pericia es una prueba del proceso. Calificada. Sí, pero es un medio de prueba que pertenece al proceso, no a ninguna de las partes, ni siquiera al juez. Es de la comunidad que integra el proceso, que es el juez, en el caso del proceso penal, el acusador público, el fiscal y el defensor del imputado. O sea, el juez debe compartir la prueba con las partes. Claro, o sea... ¿La comparte? No me parece que la pericia debiera ser un asesor técnico del Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá sus propios asesores, pero la pericia debe estar al servicio de la comprensión de los hechos cuando son técnicos y no alcanzan al conocimiento común y vulgar. ¿Te dice que un fiscal no debería pedir una pericia? No entendí esa parte. Digo que cuando hay una pericia decretada judicialmente, ese perito es perito de todas las partes y del juez. No es solamente para el fiscal ni para el juez, es para el defensor. Te dice que no tendría sentido, y capaz que se hace, pedir otra pericia. Claro, es también para el defensor. Ahora, aparte de... Una cosa es el perito que se expide como prueba diligenciada en el proceso. Otra cosa es que las partes por sí solas puedan tener sus propios asesores técnicos y que es bueno que los tengan el defensor y es bueno que los tenga el Ministerio Público, desde luego. Pero cuando hablamos de una pericia judicial, hablamos de un perito y de un dictamen que hace ese perito. Una persona habilitada para hacerlo. Que lo hace para el proceso, es la prueba del proceso, de todas las partes, del juez, del fiscal y del defensor. En tanto es parte de todos, ¿se puede recusar una expresión de un perito? ¿Se puede recusar una pericia? Son recusables los peritos. Son recusables. Sí. ¿Y el juez debe avenirse a eso o puede decir no al lugar? No, las recusaciones en nuestro derecho vigente no son... vinculantes. No quiero decir, deben ser fundamentadas. No es porque no me gusta, ni porque no me conviene. Ni por una razón que no voy a explicar. No, tiene que ser fundamentada, comprobada, y en base a eso es el juez quien decide si hace lugar a la recusación. Bien. Fiscal, ¿a usted le ha pasado tener que pedir pericias? Sí, claro. El tema es que el presupuesto del Ministerio Público no da para... ya llega. Yo sabía que íbamos a llegar. El presupuesto de los defensores suele ser mucho más esmerado. Sí, pero es propio, ¿no? Es propio, del cliente. Sobre todo cuando defiende a pobres. Lo que hacíamos es sugerir... Los que tenemos la opción por los pobres, no tenemos plata para pagar peritos. Porque si lo pide el fiscal, correspondería que lo pagara y no hay recursos. Entonces lo que hacemos es sugerir al juez que él de oficio... Convoque, o sea, le asesoramos para que convoque él de oficio, entonces ahí lo paga el Poder Judicial que tiene más recursos. Más recursos, ¿no? Más recursos. No son inacabables tampoco. Ahora, yo voy a insistir en que una cosa es el asesoramiento técnico que puedan tener las partes, y otra cosa es la pericia, el sistema de pericia nuestro que es inquisitivo porque es el juez el que lo designa. Todavía. Ahora, en un sistema acusatorio lo que hoy se tiende es a testigos técnicos, o sea, la Fiscalía lleva su testigo técnico, la defensa lleva sus testigos técnicos, y del debate de esos testigos técnicos a veces se lleva a la verdad. O sea, ¿qué es un testigo técnico fiscal? Es un experto en una materia
O sea, él podría ir como experto en un área de medicina o de lo que fuere. Una persona que entiende mucho de algo. Ahí está. ¿Y qué opina? Es un testigo técnico. Calificado. Eso usted lo ve en las películas. Sí, sí. Va un médico llevado por la fiscalía. Va después un médico llevado por la defensa. ¿Aquí no ocurre eso? No, porque acá es un sistema inquisitivo en el cual el perito pertenece al juez. Solo él lo puede claro. determinar, convocar, avalar. La única atenuación que tiene este sistema inquisitivo es que las partes pueden sugerir que asistan a la pericia consultores técnicos. O sea, las partes pueden decir, yo quiero que vaya a esa pericia, además del perito oficial designado por el juez, fulano y tal. Entonces, si ve cómo controla... Nuestro sistema no concibe, y a diferencia de mi amigo Eduardo, discrepo y creo que hace bien, en no concebir el perito de parte. No lo admite. Las partes no proponen los peritos los designa el tribunal. Las partes lo que pueden es recusarlo eventualmente. Y las partes, si presentan sus asesores técnicos, los pueden presentar como asesores técnicos, pero no como peritos, a la orden del perito, para que el perito tome en cuenta o no las observaciones que le hagan. La calidad del perito la da la inscripción en el registro de peritos judiciales. No, la designación por el juez. Bueno, el juez puede designar por fuera de la si el juez no designa a un perito, no hay pericia oficial. Hay dos pasos. Primero en el registro tiene que estar. Sí. Y después el juez tiene que designarlo. Bueno, pero si no está en el registro no puede ser designado. ¿O sí? Ahora sí. En algunos casos se puede Ahora hay una modificación de la norma. Porque puede haber expertos que estén fuera de esa lista. Y se necesitan para el caso. Porque uno no está obligado a inscribir en el registro único. No está obligado. No es que ser un sapiente. Y si el juez entiende que hay una persona que es muy idónea y no está en el registro, la puede convocar porque tiene la potestad de hacerlo. ¿Y las partes tienen que aceptar o es preceptivo? Siempre podrán recusar. Pueden recusar. Bueno, pero yo quiero... defender mi concepto. Muchas veces se dice que por ser perito oficial es, digamos, se presume que es, digamos, la verdad, y que si el consultor fue designado por la parte, hay una sospecha de parcialidad. Ahora, mi experiencia me indica que muchas veces fueron mucho mejores desde el punto de vista convictivo, pericias pagadas por la parte, por ejemplo en medicina. Ahí tenemos un atraso. Que muchas veces destrozan totalmente una pericia muy superficial hecha, digamos. Entonces, defiéndase, perito. Entonces yo, ¿por qué no me puedo convencer por algo por el hecho de que haya sido contratado por la parte? Si la persona, como me acuerdo, había un médico psiquiatra que, en el caso de Goncalves, que dijo, a mí me contrataron, pero yo le dije a mi cliente, éticamente, yo voy a decir lo que pienso. Y le salió en contra a Goncalves. O sea, ¿le contrataron presuntamente a favor? No, es que no se contrata a favor, se contrata para que haga un trabajo. Para de su opinión, claro. Puede saber a favor. Pero al ser pagado por la parte, uno espera que le sea favorable. Bueno, y caso de Semillón le ha pasado lo mismo, también lo han contratado a él, pero ha salido en contra de eso. Sí, hay un planteo en esto que subyace a la cuestión procesal, que es el planteo ético. El perito, si es ético, va a identificar el objeto que se le determina, va a analizarlo y se va a expedir sobre ese objeto, y va a concluir sobre ese objeto. ¿En qué sentido? En el sentido de la verdad de los hechos que él detecte. Eso sería ético. Eso es lo que corresponde. Lo que él entiende, porque debo decir, esto es epistemología pura, está la realidad y están los modelos interpretativos de la realidad. Cada disciplina, cada ciencia tiene un modelo interpretativo de la realidad, ¿correcto? Entonces, la medicina sobre un extremo del proceso se va a expedir desde su modelo interpretativo, pero sobre otros hechos que hacen a la decisión judicial y que de repente concuerdan, o sea, mejor dicho, convergen en algún momento al mismo objeto, se puede pedir otro perito y tener una visión que de repente es coincidente o puede ser divergente. Allí es donde el juez tiene que valorar los elementos. Digo el tema ético por el siguiente: si lo pide el juez de oficio, quiero hacer una aclaración además por lo que decía Fernández Vicente. A lo que yo me refería primariamente es que la pericia la puede solicitar
por iniciativa del Ministerio Público, pero cuando es convocado el perito, por supuesto que está a disposición del proceso judicial, no a disposición del fiscal. Estamos de acuerdo. Y si la pide un defensor, porque entiende que sería valiosa esa pericia, no está al servicio de los intereses del defensor, sino que está a los intereses del propio proceso. O sea, a la verdad del proceso, de los hechos que hay que determinar. Sí, no fue recusado, naturalmente. Pero puede ocurrir también que un defensor, por ejemplo, es lo más común, no tanto los fiscales. Los fiscales, si quieren pedir una pericia, le dicen al juez, quiero que se haga una pericia tal o cual. Pero el defensor puede consultar a un perito, va a la lista, lo convoca y lo llama a su estudio y le pregunta, mira, ¿se puede hacer una pericia de este tipo? ¿Es privado? Sí, porque de repente... Hasta que lo convoque porque a veces no se sabe si el objeto pericial no es pericia técnicamente. Si es viable. A mí me han llamado para decir, ¿esto es viable? ¿Se puede hacer este estudio? Bueno, pero no es pericia desde el punto de vista jurídico. Es una consulta. Es una expertise. No, pero todavía no estoy hablando de una intervención técnica. Estoy hablando de una consulta, previa. Casi persona que se nos hace para determinar la viabilidad de pedir esa pericia. Porque uno no va a pedir una pericia si no sabe si es conducente. Porque la pericia tiene que ser pertinente y conducente. Tiene que llevar a un fin que sirva al proceso. No se hace una pericia por cualquier cosa. Usted podría decirle, este no es el ámbito de mi competencia. Uno le puede decir, acá no hay un objeto que se pueda analizar. No yo, sino cualquier perito. Hace poco, en un caso de lavado de activos, un contador dijo, no tengo objeto de análisis porque no hay contabilidad. Claro. Entonces, si no tengo contabilidad, no tengo objeto. Claro. Decir que no hay objeto no es una pericia, digamos, pertinente. No, en ese momento simplemente está predeterminando la viabilidad de una pericia. Ahora, cuando la pericia se dispone o porque la pidió el juez de oficio, eso es de oficio. O porque la pidió el Ministerio. ¿Tiene validez en el proceso? Claro, sí. Si no es recusado. O porque la pidió el Ministerio Público. Pero si la pide el Ministerio Público, una vez que el perito entra en el proceso y está al servicio del proceso, está en pericia como si lo hubiera pedido de oficio el juez. Y lo mismo si la pide el defensor y el juez dispone la diligencia. En realidad, hasta allí tenemos una pericia. Lo que sí puede ocurrir es que un abogado defensor convoque a un perito y digo, quiero que me hagas un informe de esto, un análisis de este tema. Eso es un informe de parte y no es una pericia, es un informe técnico de parte. Lo agrega a su escrito el abogado y se lo proporciona al juez como un elemento de valoración, pero eso no constituye una pericia. Desde el punto de vista probatorio tiene menor valor que la propia pericia. Ahora sí ¿Tiene menor valor desde qué punto de vista? De cómo es considerado, no porque tenga menos valor. Formal, correcto. Formal. A ver, lo quiero aclarar porque es muy interesante lo que acaba de decir Fernández Dobat. Porque, ¿qué sucede? Yo he presentado informes. ¿Cómo es esa expresión que usó en latino hoy fuera de cámara usted? Cuando venían de fulano, ¿ad qué? El argumento ad verecundiam o el argumento ad hominem. Claro, el argumento ad verecundiam es cuando algo se considera verdadero porque lo dice una autoridad en la materia, ¿verdad? Un eminente médico forense, un eminente abogado dijo tal cosa. En doctrina, por ejemplo, pasa mucho. Como dice el gran maestro. Claro. Magister Dixit. Ahí va. Entonces, eso es un argumento ad verecundiam. Y el argumento ad hominem, por contrario sentido, es aquel que descalifica la opinión porque lo dice alguien que no es muy respetado. Las ciencias blandas, como usted dijo en la entrevista de por ejemplo. Pero eso es otra cosa. Lo suyo es considerable ciencia blanda. Hay muchas disciplinas que son consideradas ciencias blandas frente a las ciencias duras. Hoy se sabe que no hay ciencias blandas y ciencias duras, como lo dije en esa otra entrevista. Porque no hay ciencias duras. Porque no hay ciencia tan dura que no haya variado. Por ejemplo, en física, yo lo digo siempre, en la física se considera una ciencia dura, pero hay una física einsteiniana y una física newtoniana. Hay un principio de indeterminación de Heisenberg. O sea, con esto qué quiero decir? Estos nombres que yo estoy poniendo acá son nombres de la ciencia dura que han cuestionado los paradigmas o los modelos interpretativos de la realidad que tenían las ciencias duras. Y de hecho, lo que ayer se creía en una ciencia dura determinada ha cambiado y hoy se sabe que no era de esta manera y es de esta otra. Entonces, quiere decir que las ciencias duras hay que tomarlas con cautela. Y las ciencias mal llamadas blandas pueden ser muy rigurosas también metodológicamente. Última pregunta para los tres. Sí, ¿cómo? ¿Cuál es la pregunta que le parece más interesante de las que le habíamos sometido a su consideración? Que son todas muy interesantes. Seguramente.
No, pero tratamos Cuando mucho... el programa yo quería ver si usted le había que... Tratamos mucho el tema... Cuando uno está, le dicen algo más que agregar o testar. Bueno, inventar, agregar o testar. Estamos en víspera de un cambio procesal. No tenemos que a un sistema inquisitivo, a un sistema acusatorio, que tiende a ser acusatorio, en el cual los fiscales tienen un rol fundamental en la investigación, porque la virtud que tiene este sistema es la especialización. O sea, ahora el juez tiene que hacer de todo. Sí. Y entonces la tener que Dirige hacer... tanto el proceso que casi lo culmina. Que casi lo culmina. Y además está el defecto básico de que una vez que procesa, ese procesamiento es prácticamente la condena, puesto que la misma persona que va a juzgar si es inocente o culpable, ya emitió una opinión, y es muy difícil cambiarlo, es una realidad humana. Los jueces tienen la marcha atrás dura. Es una realidad humana, es una realidad humana. Entonces, no tienen marcha atrás. No tienen marcha atrás, dice. Me lo dijo el profesor universitario, no lo dije yo. Entonces, el sistema va a mejorar, pero no creamos la ilusión de que por solo hecho de cambiar el código, va a mejorar totalmente. O sea que en vez de sonar el teléfono del juez cada noche, por varias veces en la madrugada, diciéndole soy el comisario fulano, quiero enterarlo de tal asunto, le va a sonar al fiscal. Por eso está el tema de la profesionalización de la policía. Cuando hablamos de policía judicial nos referimos a una policía profesionalizada en la investigación. Ahora, ojo, que la investigación comienza de repente en la gente que está inmediato al hecho. Yo sigo pensando... Entonces, ¿esa gente va a pertenecer a la policía judicial? No, va a seguir perteneciendo a la policía común. A mí me hubiera gustado que en esta silla estuviera sentado y lo convoqué al jefe de policía de Canelones, o su ayudante, el comisario inspector Hernán López, o incluso el que gobierna las 5 seccionales que en la jurisdicción donde está este canal, que ha venido varias veces, el jefe de policía también vino, pero no llegué a tiempo para convocarlos, y el comisario inspector Quevedo, que es el jefe de las 5 seccionales, tendría que haber estado aquí, porque si bien él no va al lugar de los hechos, excepto cuando es necesario, y muchas veces es necesario, el propio jefe de policía nuevo ha dado órdenes de que toda vez que el oficial jefe pueda ir, que vaya. El problema es que en realidad a él le dan herramientas ya forjadas. ¿Qué son las herramientas ya forjadas, en mi opinión? Los policías que le entregan con un arma, dije hoy un palito irrespetuosamente, la vara policial, y que además no se usa ya, y el cubrecabezas, y el uniforme. O sea, le entregan herramientas ya forjadas. Difícilmente él pueda, en el desarrollo de los hechos, mejorar esa preparación que los policías reciben. Y en mi opinión, y en mi experiencia, cuando un policía recién salido de su curso de formación como agente policial va al lugar de los hechos, la mayoría de las veces no tiene la más pálida idea de lo que hace. Y ahí empieza la investigación. Y ahí empieza el problema. Entonces, por más que tengamos a policía judicial especializada... Sí, porque cuando llegó dice, pero a ver, no estamos hablando solo del Uruguay, estamos hablando de la Argentina. ¿Ustedes vieron el caso que presentó la Nata, el caso Nisman? Sí. Cuando asesinaron. Sí. Había 18 personas en la habitación, que apenas cabían 2. Sí. Pisoteaba la prueba, la propia fiscal estaba parada arriba de unas gotas de sangre, estaban atrás del video, una cosa increíble. O sea, a ver, consuelo de muchos es el mal de muchos, consuelo de tontos. Entonces la preparación viene en todas las capas, o sea, en todas las capas, sí, desde los jueces, fiscales, defensores, policía judicial y policía común. Ahora les voy a decir algo que me decía mi mamá. Si alguien va a la feria y me compra buena verdura, y va a la carnicería y también, seguramente una comida decente va a salir. Pero si desde la feria me traen porquería, yo no puedo ser maga y transformar eso en una buena comida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si se prepara bien al policía que va al lugar, seguramente con no tocar y no dejar tocar, ya estaría, una regla de oro además, ¿no? Ya estaría en principio algo encaminado allá abajo, que es de donde surge la prueba. Después sí, viene la etapa de la investigación y luego intervendrán los peritos en su momento. Pero tengo para mí que el peor problema está en el lugar de los hechos. Bueno, uno de los peores problemas. No es peor. ¿No es peor? ¿Los fiscales son peor? No. Podría ser. Porque hay aparentemente las personas dicen, pero con la cantidad de pruebas que le llevó la policía, el fiscal me acusó. Fallas existen en todos los niveles. En todos los niveles. El cierre para este programa, fiscal. Usted venía diciendo que vamos hacia un nuevo proceso. No, en 2017. Yo pienso que tenemos que ser optimistas de que vamos a un sistema que en América Latina se ha superado. Por lo tanto, si bien no es la varita mágica para resolver todos los problemas, al haber especialización, los roles, fijar los roles de cada uno de los actores del sistema,
da oportunidades de mayor profesionalización y más capacidad, más efectividad. ¿Usted tiene esperanza entonces? Yo tengo esperanza. A pesar de su gran experiencia, lo que viene debería ser mejor. Va a ser mejor. En el 2017. Bueno, no sé si 17 o 18, pero... Bueno, el gobierno dijo 2017 el nuevo código, ¿no? Bueno, si se aplica por zonas, en toda la República, yo creo que no va a ser. Claro. Van a empezar con las famosas áreas como plan piloto. Señor profesor universitario, ¿y usted qué le dice a sus alumnos? ¿Tiene esperanza de que el nuevo sistema mejore algo? Yo siempre tengo confianza en lo nuevo, por principio. Mire usted. Creo también que hay una exigencia desmedida respecto de los jueces. Hasta hace pocos años, los jueces procesaban de oficio, los jueces penales, sin intervención de fiscal. A veces hasta los actuarios, yo fui testigo de eso. También. Bueno, y pasaba el expediente después de procesado a la fiscalía. Y el fiscal se enteraba después de procesado, porque se procesaba de oficio. Porque el juez era juez y era fiscal. Ahora también. No, en una época que había juez de instrucción y juez de. ¿No? Bueno, juez de instrucción. No había una época. Es la actualmente. El juez de instrucción es juez de castigo, de pena también. ¿Cómo era antes? No, había separación. No, anteriormente habían jueces de instrucción y jueces de correccional. Exacto. Los jueces de instrucción eran los que instruían, esto es, averiguaban, hacían la investigación. Y le llevaban al otro juez que iba a decidir. El que decidía. Ahora va a ser el fiscal. Bueno, pero hay una división, ¿no? Hasta no hace mucho el juez era fiscal porque procesaba, hacía de oficio sin necesidad que el fiscal lo pidiera, por lo tanto cubría también la función de fiscal, además era juez de instrucción y además era juez de pena. Y defensor también. Bueno, y ahora no hay que perder de vista que hay otra duplicación del juez que le estamos exigiendo, que es excesiva, que es la de tener que dar el veredicto y la sentencia. El veredicto es la valoración de la prueba en cuanto a la verdad de los hechos. La sentencia es la aplicación técnico-jurídica al culpable una vez determinada la verdad de los hechos de la culpabilidad. Profesor quiere juicio particular. Pero es que así como los fiscales acusan y los jueces procesan y dirigen el proceso, los ciudadanos son los que habilitan el derecho de castigar del Estado y son los que dicen si los hechos son verdad o no son verdad. Y una vez que está determinado el veredicto, es el juez el que tiene que fallar. No se crean que pasa de otro modo actualmente, porque ¿qué hace el juez antes de fallar? Da el veredicto. Solamente que su veredicto es interno, no lo cuenta. Después dice la sentencia. Asimismo, esto es igual. Lo que procesó y decide. Claro, esto es igual a lo que pasaba cuando el juez procesaba de oficio con presidencia del fiscal. Ahora hace el veredicto, que deberían hacer los ciudadanos, y él mismo dicta después la sentencia sobre su veredicto que quedó en las sombras, oculto en la intimidad de su conciencia. Señora, si usted cree que esta persona es la misma que estuvo el otro día promoviendo los juicios por jurado, tiene razón. Es la misma persona. Es un profesor universitario que junto con otras personalidades del derecho y también personas comunes, dice que es momento de que en el Uruguay se cumpla lo que le dijeron los fundadores 1830. Y lo que ya ha sido realidad en Uruguay. Esa constitución decía que se facultaba al legislador para que en algunos juicios criminales la decisión fuera de un jurado y no solamente de un juez. Él desde el año 90 y pico viene promoviendo junto con otras personalidades que se reglamente ese artículo de la Constitución, el 13 actualmente, está vigente todavía, para que se determine que los juicios, algunos juicios criminales puedan ser por jurado. Es decir, usted o yo metidos en un jurado, como las películas, ¿vio? Albérico, tengo una primicia para usted. No es del 92. El otro día, limpiando y ordenando activos de papeles, me encontré con un artículo periodístico de 1981, ¿no? En un periódico que publicábamos acá en Las Piedras que se llamaba El Ideal, en plena época de transición, se da cuenta, 81-82, y ya ahí encontré un artículo que habíamos publicado a propósito del juicio por jurado. Mire usted, bueno, es una primicia. Perito, ¿cuánto le pagan por pericia a usted? ¿Quién lo determina? No, eso se fija según el volumen de trabajo que ¿Y va. quién lo fija? Lo fija el perito de los honorarios. Y después... Yo dice, ¿esta pericia la voy a cobrar tanto? Exacto. ¿Y pueden rechazar ese precio? Y pueden decir que no están de acuerdo con los honorarios y rechazan.
¿Y usted se aviene o dice no, entonces no lo hago? Si fijo honorarios y los hago por esos honorarios. ¿Y está facultado para eso? Sí, a no ser que el juez, por alguna razón especial, como por ejemplo en situaciones que están previstas por la norma, ¿no? Por ejemplo, la auxiliatoria de pobreza para los casos que no pueden hacerse cargo de honorarios, en esos casos sí estamos obligados. ¿Usted dijo que le pagaba el Poder Judicial? No el juez. No. En las pericias que se hacen, usted es convocado por el juez. El Poder Judicial, si lo pide oficio el juez, es el único caso. A ese caso me refiero. Es el único caso en el que el Poder Judicial se hace cargo de los honorarios. Pero taxativamente está en la lista, o usted también pone el precio en ese caso. Normalmente cuando el juez dispone una pericia, previamente a realizar la pericia, se le comunica al perito, se le notifica que ha sido solicitada esta pericia. Uno dice que acepta esta pericia y que se fijan los honorarios en X cantidad. ¿Usted lo dice? Lo dice el perito. ¿El juez lo acepta o no? En realidad el juez no le da noticia a las partes de los honorarios fijados si es que no lo pidió él de oficio. Si no, supongamos que lo pidió él de oficio. Entonces el juez, si la Suprema Corte se aviene... ¿Le ha pasado que un juez rechace los honorarios que usted pide? El 100% de las pericias que yo he realizado no las han pagado ni la Suprema Corte de Justicia ni el Ministerio Público. La pagan las partes que están interesadas en que se realice la pericia. Caramba, mire usted. El juez puede estar muy interesado en realizar una pericia de cualquier tipo, pero normalmente se aviene a lo que el sistema le proporciona en forma gratuita. Claro. Policía científica, ITF. Peritos semiólogos solo hay en el registro único de peritos. Estoy habilitado para fijar honorarios. Actualmente, podría apelarse a otros recursos, como la Universidad de la República, por ejemplo, ¿no? Ver la posibilidad por la Universidad de la República. Por ejemplo, si hay una necesidad de una pericia antropológica. Pero la universidad fija honorario también. Claro, sí. O sea... Es cambiar el trono por el relámpago. Es decir... es una sociedad de mercado. Vamos a entendernos. Pero usted con $10.000 lo arregla. No, las pericias tienen un valor razonable de acuerdo al objeto. ¿Entre cuánto y cuánto habitualmente? Y razonablemente se puede... En su caso, digo. En mi caso se pueden valorar entre $1.000 y $3.000 de repente, según el caso, ¿no? O sea que el Mercedes-Benz que usted anda no está comprado. No tengo auto. Ni casa propia, ni auto, ni cuenta bancaria. Mire usted, es un perito pobre. Soy un perito. Claro, por supuesto, lo digo con broma, porque las personas creen que a veces la investidura de una persona... Como decía el expresidente, no es pobre el que no tiene, sino el que mucho necesita. Claro. Señores y señores, ha sido un gusto presentarles a ustedes inaugurar este segmento Asamblea Pública. Esperamos que con la ayuda de una persona que vino al programa, en otro programa, por otro asunto, que nos va a reunir personalidades de aquí de Las Piedras, tengamos pronto otra Asamblea Pública sobre otro tema. Damos las gracias al perito judicial, Washington Silveira, no sé por qué se me ocurre decirle Olivera, pero sí conocido parece. Al profesor universitario Fernández Vicente y al ex fiscal Fernando Tobat. Un gusto haberlos tenido aquí, vinieron de lejos, pero estuvieron con nosotros y para usted. Nos veremos en el día de mañana con alguna otra novedad que prefiero reservármela por ahora. Hasta mañana y muchas gracias.